Hola chicos, buen día. Estábamos dándole acceso a sus compañeros, ya tenemos el acceso de una buena parte de los chicos. Están entrando ahorita un par más, pero bueno, ya vamos a dar inicio a esta 10ª sesión, que es la última de este primer bloque que ustedes tienen, esta primera batería de materias, ¿no? Entonces, pues esperemos aprovechar lo más que se pueda esta sesión y que ustedes puedan participar. Vamos a iniciar con el último tema que tiene que ver con los textos periodísticos y los textos publicitarios. ¿Vale? Déjame doy acceso acá a su otro compañero. Ahí está. Listo, aquí está. Ya se ve mi pantalla. Ya, maestro. Ok, gracias. Yo creí que tampoco mi audio servía. Bueno, chicos, temas del día de hoy, características del artículo de opinión, la noticia, la reseña, cómo identificar el punto de vista del autor. Dime, Rochelle. Profe, dice mi compañera Maya que su computadora se trabó. ¿Ve la imagen o no? Maya. Sí, o sea, pero su compu se trabó ya, y no puede entrar. no puede entrar. Dile que la apague y que la vuelva a iniciar, porque sí, ya la había visto aquí, en los accesos, y ya no está. Gracias, Rochelle. Pues, ojalá y se pueda conectar pronto. Entonces, vamos a continuar, le decía yo. ¿Cómo identificar los puntos de vista del autor? Y cuáles serían los elementos del texto publicitario y los propósitos principales que se dan en él, ¿vale? Entonces, ando un poco ronco, perdón, porque ayer tuvimos, bueno, toda la semana tuvimos clase y estamos evaluando y estamos explicando exámenes y aclarando pues las dudas que hay sobre sí, perdón, ya se me cayó esto. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Estamos hablando mucho. No, ya se lo envió. ¿Qué vamos a hacer? Listo. Entonces, pues estoy un poquito. Perdón. Entonces vamos a la siguiente lámina para iniciar ya la presentación. Chicos, ahí está. ¿Sale? Espero que ya se vea mi lámina, y obviamente para poder abordar los géneros periodísticos tenemos que iniciar con el concepto, que es un periódico con conceptos de manera general de todos los términos que tengan que ver con el periodismo o los textos periodísticos. Como definición del periódico, podemos decir que es un medio de comunicación masivo y escrito que permite comunicar noticias, principalmente, pero hay otros 7 géneros que suceden diariamente de manera nacional e internacional, de manera cronológica, editado y distribuido, además de buscar el propósito de educar y entretener. Ojo, chicos, nosotros vamos a abordar
el texto periodístico impreso. ¿Por qué el texto periodístico impreso y no el en línea? Porque es el que le van a poner a usted, ¿no? Las preguntas que le hagan y los textos que se aborden. Ay, perdón. Los textos que se aborden con respecto a este tema, pues son impresos, se les van a poner escritos, ya sea fragmento o un texto completo, se lo van a poner de manera escrita, aunque pues sabemos que existe el periodismo radiofónico y que existe el periodismo televisivo y que existe el periodismo en línea, ¿no? Y a propósito del periodismo, pues este se define como la profesión o el oficio. Tiene como finalidad buscar y presentar noticias e información que tengan importancia para una sociedad determinada y que pueda estar enterada de lo que ocurre en su derredor, ¿no? Ese es el objetivo principal. Y ahí está su compañera pidiendo acceso. Ah, no, pero no es Maya, es otra niña. Allá abajo le ponemos ejemplos de dos periódicos conocidos de circulación nacional, La Jornada y El Milenio. Ambos periódicos tienen circulación nacional y tienen diferentes líneas o perfiles editoriales, ¿no? O sea, para que usted me entienda, sus perfiles o sus tendencias políticas son diferentes. Uno es de izquierda y otro es de derecha, pero eso no lo vamos a comentar o no lo vamos a describir o abordar porque no es parte de su examen de comités. Lo que sí es parte es poder distinguir, porque es lo que vamos a hacer. Debemos distinguir un género periodístico de otro, teniendo obviamente los géneros, la clasificación de los géneros como divididos en tres, donde tenemos el género periodístico informativo. Como género, el propósito principal es transmitir información, ¿no? Va a transmitir. Ay, Dios, ya se me borró. Transmitir información. Vale. En el caso de de los géneros de opinión, pues es analizar, juzgar y a veces evaluar una noticia, es decir, el género anterior. Y pues como tercer género está el interpretativo, que es una mezcla de ambos géneros, ¿no? Géneros, me refiero al informativo y de opinión. Y ahí tenemos los tres géneros periodísticos. Bueno, los 9, 10 géneros periodísticos clasificados en tres formas de acuerdo a sus características, aunque todos obviamente pueden tener su versión impresa, su versión digital, su versión radiofónica y obviamente su versión televisiva, ¿vale? Tengo dos personas esperando, por fin ahí está Maya y está Samuel. Listo, pues aquí vamos a ver que dentro del género informativo hay tres subgéneros, dentro del opinativo hay tres subgéneros y dentro del interpretativo hay 4 subgéneros. No los vamos a repasar todos, vamos a ver los que
normalmente aparecen en sus exámenes de Comipex, ¿vale? No sé si alguien por ahí se le abrió su micro por accidente, está platicando con otra persona, o quería preguntarme algo a mí. Si es así el caso de que me va a preguntar algo, con todo gusto puede interrumpirme para contestar la pregunta, si no, pues bueno, seguiremos. Listo, vamos a empezar por el primer género, que es el género informativo. Como ya lo habíamos anticipado, el objetivo principal del género informativo, pues es entregar información actual de manera objetiva. Objetiva entre comillas, chicos, ¿sale? Entregar información actual de manera objetiva. Y eso de manera objetiva, le digo porque siempre hay subjetividad. ¿En qué momento se ve la postura o el juicio, el criterio del reportero o del jefe editorial? Pues en el momento que decide qué noticia abordar o qué noticia publicar, en el momento que decide en qué lugar del periódico la va a poner. Hay subjetividad incluso en el momento que decide qué reportero va a cubrir esa noticia. El de más experiencia, el de menos experiencia, el que le cae bien, el que es de la fuente. ¿Cuál es el reportero que elige? Ya desde ahí ya hay subjetividad, ¿no? O sea, no hay objetividad pura. Pero obviamente es el objetivo principal, llegar a la objetividad, a la mejor objetividad o a la objetividad más pura posible, ¿vale? Por otro lado, tenemos que vamos a empezar específicamente con la noticia, que es la reina del género informativo, y que es a partir de la cual que se van a dar los demás subgéneros. Es la materia prima, chicos. Si no hay noticia, no hay nada, ¿no? Si no hay noticia, no hay ningún otro género. Por lo tanto, esta es la más importante. ¿Cuál es el objetivo? Perdón. ¿Cuál es el objetivo de la noticia? Pues informar sobre sucesos de última hora, de manera breve y directa, en donde se dan el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Ahorita vamos a repetir esos elementos y recursos que normalmente son parte de alguna pregunta en el examen. El lenguaje que se emplea debe ser breve, objetivo, directo, claro, ¿no? Con el fin de que ese suceso, ese hecho, acontecimiento, llegue al mayor número de personas posibles, independientemente de la fuente a la que se consulte. Vamos entonces, ahora sí a lo que yo le decía. ¿Qué elementos tiene la noticia? ¿Cómo puedo saber yo que un género periodístico es noticia? Normalmente la noticia va a responder a estas preguntas. Les llaman las 5 Ws porque en inglés pues son what, who, when, what, where, why, how, ¿no? Entonces, estas 5 Qs en español, así son conocidas, y en realidad ya no son 5, son 6, porque ya le agregaron la de por qué. Son los elementos fundamentales de una noticia, de tal manera que son preguntas que un reportero se debe hacer para presentar una noticia. ¿Qué? ¿Cuál ha sido el hecho, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Quién? ¿A quién le pasó? ¿O quién realizó? Es decir, ¿cuál fue el sujeto que realizó el hecho o que le pasó? La tercera sería cuándo, el tiempo, el momento en que sucedió. La cuarta sería dónde se llevó a cabo el hecho, es decir, especificar el lugar. La quinta sería cómo se realizó el hecho, es decir, la forma en que se dio. Y finalmente,
la finalidad o el propósito, si es que lo hubo, para qué o por qué se efectuó o sucedió el hecho, ¿vale? Entonces, esos son los elementos, son las preguntas que cualquier reportero se debe contestar para presentar una noticia. Ahorita les vamos a identificar una nota por ahí que tengo, pero antes de ello necesitamos explicar que la noticia, independientemente de que tenga que contestar esas 6 preguntas, debe tener una estructura como cualquier tipo de texto que hemos abordado y que hemos trabajado. En este caso, las 3 partes en las que se divide la estructura se van a conocer como la pirámide invertida. ¿Por qué la pirámide invertida, chicos? Vea lo que voy a dibujar. Ahí está. De tal manera, chicos, que la parte medular, la parte más importante y de la que no se puede prescindir, es la parte que está arriba. Es decir, el titular, donde como características se debe considerar los siguientes elementos: el uso de verbos en presente, omitir los verbos ser o estar, omitir un artículo, ya sea masculino, femenino, singular, determinado, indeterminado, cualquiera de ellos, y normalmente se agrega un complemento circunstancial del lugar en donde sucedieron los hechos. En la segunda parte, que es menos importante, sería la entrada o lead, y en esta parte lo que se hace es ya contestar a las Ws de las que hablamos hace rato, principales de la noticia, de tal manera que esa entrada o lead en una noticia, pues todo sería entrada o lead y no existe el cuerpo. Si llega a haber una noticia con la información suficiente para agregar el cuerpo, sería hasta el último y sería la menos importante, ya que en se va a desarrollar la información, se van a agregar detalles, datos complementarios y posiblemente una imagen, un gráfico que ayude a apoyar o a identificar la nota, pero en realidad, como ya dijimos que el cuerpo, en cuanto a su estructura de una noticia, tiene esta figura que le acabo de dibujar, es importante aclarar que yo, por ejemplo, si no tengo espacio, puedo quitar el cuerpo, ¿no? Y si tengo menos espacio, puedo quitar incluso el lead. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es esto, en una noticia. Y por lo general es lo que se lee en los noticieros como teaser o como adelanto. ¿Vale? Entonces, la pirámide invertida es esa que acabo de dibujar y esa es la explicación. Vamos a ver un caso específico, es una noticia algo viejita, pero nos sirve para ilustrar. Aquí se me movió un poquito la imagen, yo le agregué pie de foto aquí, pero en realidad el pie de foto es ¿no? Aquí está. Y el cuerpo de la noticia en realidad es ¿no? Ahí se me movieron las 2 líneas verdes que tenemos abajo. Entonces, pues vaya que nosotros aquí si ilustráramos esa pirámide invertida que yo le decía hace rato, la podemos dibujar así, ¿no? Mira, mi pirámide invertida, perdón, desde arriba, porque se da la fecha. Ahí está, mi pirámide. Y yo le dibujaría el trazo por acá. Y el otro por acá. Y yo tendría esto como lo más importante. Esto como el lead. Y lo restante como el cuerpo de la noticia,
incluyendo el pie de foto y la ilustración que tenemos ahí, ¿no? O sea, lo más importante es qué sucedió, descubrir un gusano, y en este caso la fecha de referencia, aunque déjeme decirle que a veces la noticia en el titular va a destacar qué pasó, digo, o a quién le pasó, ¿no? A quién le pasó el hecho, a lo mejor van a destacar como más importante a quién le pasó. Va a depender mucho de la noticia que se quiera transmitir, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo de una noticia, un ejemplo simple, y la forma más fácil de identificarla es haciendo esta división imaginaria de lo que sería la estructura de la noticia. Hasta aquí, chicos, dudas o preguntas. Vamos iniciando, pero es mejor que desde un principio vayamos identificando las carencias para hacer pues las aclaraciones pertinentes. No, no hay. Ok, vamos entonces a pasar. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, dígame. ¿La entrada puede ser como un subtítulo en sí? Sí, algunos autores la manejan como subtítulo y en determinado momento, mira, sería así, ¿no? Yo pondría aquí título, espérame, título, espérame, ya empezaron los vecinos cumbiamberos aquí, ¿qué onda? Pondría yo aquí el título, tendría yo entonces aquí abajo, arriba la guaracha, el subtítulo. Ya me escucharon, ya le bajaron. Así cual se acabó y ahorita van a el subtítulo. Y acá tendría, obviamente, el corpus, o sea, el cuerpo. ¿Vale? Pero sí, algunos autores lo conocen como subtítulo. Es conocido más comúnmente como entrada OLIT, porque vamos a ver en los otros subgéneros que también está descrito el subtítulo, y el subtítulo ya tiene, digamos que un poquito más desarrollo, ¿no? Pero bueno, pues la respuesta a su pregunta es sí, la entrada OLIT puede ser considerada como un subtítulo. Uy, creo que ya dejamos de compartir. Espero que ya hayamos regresado. Y nos vamos a la siguiente imagen. Vamos a empezar a hablar de lo que es el reportaje. ¿Qué es un reportaje? Es una narración, aquí le ponemos, ojo, chicos, narración objetiva y subjetiva. Profe, ¿no? Que un reportaje tendría que ser lo más objetivo posible. Pues sí, pero no se puede evitar. Ya le decía yo que no se puede evitar por diferentes criterios de selección, pero el objetivo es, digo, el propósito principal es que sea lo más objetivo posible, ¿no? Entonces, en un reportaje, lo que podemos distinguir es que no solamente se da el hecho en sí, sino cómo inició o qué fue lo que lo provocó. Se pueden presentar consecuencias del mismo hecho, y si en realidad es posible, debido a la naturaleza de la noticia, planear escenarios futuros, es decir, de qué manera se puede resolver o qué es lo que esperamos que suceda en un futuro de esa noticia que se está reportando, ¿no? De ese reportaje en sí. Entonces, obviamente los recursos lingüísticos de los que nos valemos para poder desarrollar un lenguaje, perdón, un reportaje, son las comparaciones, las derivaciones, las consecuencias y en algunos casos los ejemplos, ¿no? Y otros recursos que son, digamos, recursos más visuales serían el valerse de fotografías o ilustraciones que van a enriquecer esta información que se transmite y que se está reportando, ¿no? Estos reportajes tienen un rasgo característico muy importante. No solamente se pueden presentar
en forma de texto, es decir, en forma impresa, ya sea en línea o ya sea en material físico, es decir, en un papel impreso, lo que es el periódico tradicional, sino también se pueden presentar en forma de imágenes, como una secuencia, que esas imágenes me van a contar el suceso a partir de una sucesión de las mismas. Y finalmente, también existe el video reportaje, aquel que se va a presentar tanto en los programas de televisión como en internet, ¿no? Hoy en día está muy de moda presentar un reportaje en internet, así sea muy banal, es decir, así sea hecho por algún personaje, un influencer, un youtuber, que hoy en día está muy de moda, nada que ver con el reportaje periodístico. Yo no quiero decir que no haya influencers o youtubers que no puedan hacer periodismo. Yo lo que digo es que, pues normalmente el propósito del influencer o youtuber es muy diferente al propósito informativo, juicioso y analítico que tiene un reportero. Vamos a ver qué tipos de reportajes hay. Pues hay muchísimos, ¿no? Pero aquí tenemos ejemplificados algunos, los deportivos, los cinematográficos, los científicos, los explicativos, los de interés general. Ah, ya me dice Saraí que los TikTokers. Bueno, sería muy difícil que un TikToker hiciera un reportaje porque vamos a ver que un reportaje normalmente es muy extenso debido a que te da antecedentes, te da el hecho, te da las características del mismo, diferentes puntos de vista, consecuencias, escenarios futuros. Y pues un TikToker por la naturaleza de esta red, por la naturaleza del tiempo, de la extensión que tiene, no se podría hacer un reportaje. Es como pedirle que usted hiciera un reportaje en Twitter, ¿no? No se puede, ¿por qué? Pues porque Twitter le da un número limitado de palabras y entonces en el reportaje se tiene que ser más extenso. Depende si tiene medios conocidos. No entendí, Saraí, ¿cómo medios conocidos? Como Televisa. Ok, sí, ya entendí, Saraí, pero no, a lo que yo me refiero es que un reportaje no es en el lugar en el que se pase. O sea, no va a depender del lugar en el que se pase. Un reportaje puede ser reportaje en línea, puede ser reportaje radiofónico, puede ser reportaje en un periódico impreso, puede ser un reportaje televisivo. A lo que voy es que en el espacio, un influencer sí puede hacer un reportaje. Un youtuber sí puede hacer un reportaje, pero un TikToker no puede hacer un reportaje porque un TikTok es breve y un reportaje es más extenso. Entonces, un TikToker lo podría hacer, pero ya no lo estaría haciendo en TikTok, lo tendría que hacer en otra red. ¿Estamos de acuerdo? En Instagram o en YouTube o en cualquier otra red social conocida. A eso me refiero específicamente. ¿Vale? Perdón, entonces vamos dice, ok. Sí, nada más es dejar claro, ¿no? Tampoco se trata de discutir. Pero agradezco mucho tus opiniones. Ok, chicos, pues ya tenemos aquí, y le voy a poner ejemplo de lo que decía hace rato su otra compañera en la pregunta que me hacía, ¿no? Yo tengo aquí un título, mire. ¿No? Las mujeres mandan en los servicios sociales. Este sería mi título. ¿Vale? Y yo tendría aquí
un subtítulo que aquí ya no sería llamado, como le decía hace otros compañeros, ya no sería llamado entrada o lead. Ese término solamente se utiliza para la noticia. Aquí yo sí tendría un subtítulo en esta segunda parte. Y yo tendría otros dos elementos importantes, que serían perdón, este de aquí, que es la noticia. Aclaro, no está completa, perdón, el reportaje. Ya es el contenido, pues, el cuerpo contenido. Pero hay otros datos importantes. Número 1, puede haber este dato, que son los datos de referencia del autor. En este caso de la autora, que es Rosario Quintana Pantaleón. Y podemos tener, obviamente, lo que voy a iluminar acá, o voy a ilustrar, que es la imagen, ¿no? Imagen. Ahí está. Ya tengo los 5 elementos estructurales y de presentación de un artículo. Obviamente, dentro del contenido está el desarrollo y algún remate o alguna conclusión de su reportaje. ¿Quién me ayuda a identificar estos elementos que acabamos de poner en el lado derecho? Aquí en la otra noticia. Perdón, en el otro reportaje. Que por cierto es un reportaje tomado de una gaceta del Politécnico. ¿Dónde estaría el título, chicos? El que dice en nuestra comunidad escolar si queremos reducir la contaminación. Muy bien, señorita, si queremos reducir la contaminación por residuos y uso de energía eléctrica. ¿Dónde estaría el subtítulo? En este apartado que se pone acá, de tal manera que tenemos aquí título. Acá tendríamos subtítulo. ¿No? ¿Dónde estaría el cuerpo? Pues bueno, el cuerpo está acá. El cuerpo estaría aquí. Esto obviamente sería el cuerpo. O el contenido, como se quiere llamarle. Tenemos aquí otro elemento que sería ¿qué? Profe, y esta sería una noticia, ¿no? Las mujeres. La imagen. ¿Mande? Sería una noticia o un texto informativo. El que estamos viendo ahorita. Sí. No es ni texto informativo ni noticia. ¿Cómo lo podemos identificar que Es precisamente lo que estamos haciendo, hija. Mira, en primera, los elementos de la noticia son diferentes, por eso estamos distinguiendo que aquí no hay subtítulos, sino hay un lead o entrada. Si te das cuenta, en este subtítulo hay mucho más información que en la noticia. Entonces, la diferencia va a ser que en la noticia es mucho más breve. La cantidad de información en el reportaje es mucho más extensa. Te voy a explicar esto. Espérame. La imagen está aquí. Nada más vamos a ver que aquí hay una información de referencia que también haría sería una forma más de distinguir. La referencia está aquí en chiquito. Y tengo las... pues también tengo aquí otro elemento que también aparece en las noticias, pero aquí un pie de foto. Esto es pie de foto y ahorita te explico la diferencia, pero es una excelente pregunta. Pie de foto. Su compañera dice, pues ¿cómo las distingo? Las veo igual, ¿no? Bueno, primero que nada, chicos, si usted se da cuenta, el mismo título de la noticia es muy breve. ¿Por qué? Porque la noticia es muy breve.
Yo aquí no puedo tener un triángulo o una pirámide invertida porque incluso la imagen la puse por encima de mi texto. Ahora, la propuesta del contenido. En nuestra comunidad escolar sí queremos reducir la contaminación por residuos y uso de energía. Es un propósito, es una investigación que realizó el reportero. En el caso de la noticia es un dato breve y conciso acerca de algo que ya pasó, ¿vale? El ejército ruso bombardeó o intentó invadir la capital de Kiev, la capital de Ucrania, ¿no? Ya esa sería la noticia. Entonces, en el caso de la noticia, lo más importante es el título. En el caso del reportaje, lo más importante es el contenido. Y yo le quiero aclarar otra cosa. Acá en el ejemplo de la nota del lado izquierdo, no crea que esto que le voy a marcar ahorita, no crea que esto es el cuerpo del reportaje, ¿no? Esto apenas es el inicio. El texto en sí del reportaje, aquí es un texto, el texto es mucho mayor. Es decir, eso apenas es la pura entrada. No puse todo el texto porque es muchísimo y necesitaría poner 3 o 4 hojas. Hay reportajes de 4, de 6, de 8, 10 páginas. Entonces, y normalmente las noticias son breves. Respondiendo de manera concreta a tu pregunta, hija, sería, la noticia es muy breve y trata de un hecho reciente de impacto social. Y Un reportaje tiene más información, ¿no? un reportaje es mucho más extenso, tiene más información, tiene antecedentes, tiene consecuencias, tiene características. Y algo bien importante, perdón, algo bien importante, hija, es que al ser de opinión o de género opinativo, a diferencia de la noticia que es género informativo, en puede agregar observaciones, ideas, opiniones del autor y la noticia no puede agregar eso, ¿vale? Sí, ok, muchas gracias, ya lo entendí mejor. Sí, no hay ningún problema, al contrario, para eso estamos y te aseguro que tu pregunta le sirvió a muchos otros chicos que a lo mejor no lo tenían claro o simplemente no se atreven a preguntar. Te agradezco. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tipo de género, ¿no? El género híbrido. El género híbrido tiene como muestra la reseña. Ahorita vamos a ver esos tres porque son los más comunes que le aparecen en su examen. Recuerde que en su prueba usted va a tener de 4 a 5 diferentes tipos de textos. Va a tener un texto literario, va a tener un texto periodístico, a lo mejor un texto informativo, un texto descriptivo. Por ahí en una de esas un texto publicitario, ¿no? Pero bueno, dentro del texto informativo o periodístico, perdón, usted puede tener un informativo que sería la noticia, puede tener un opinativo que sería el artículo de opinión o el reportaje que acabamos de ver, o puede tener una reseña, ¿no? La reseña es uno de tipo híbrido. Recuerde, el híbrido lo que va a hacer es va a combinar información, que sería el género informativo, con opiniones o juicios de valor, que sería precisamente el género opinativo. Y en ese sentido vamos a recordar la definición de la reseña, ¿vale? En la cual pues se hace una crítica de alguna obra, de alguna presentación, de algún evento público, ¿vale? Normalmente en las reseñas se transmite información, porque hay 4 tipos de reseñas, o se juzga o se critica algún evento, algún acontecimiento de importancia social, pero que tiene su suceso o su importancia en que fue un evento presencial público. Puede ser la presentación de un libro, el estreno de un nuevo disco, ya sea en físico o en línea, ¿no? Como se acostumbra hoy en día, el estreno de una obra de teatro,
un evento político, un espectáculo musical, un evento deportivo, de todo ello se puede hacer una reseña, pero una reseña tiene estos rasgos característicos. Número uno, siempre se va a escribir en tercera persona, porque lo que se va a contar es lo que se vio o lo que se escuchó o lo que se analizó, ¿vale? Y la reseña tiene como rasgo característico que es muy rica en cuanto a modos o formas de presentación del discurso, que van a ser, puede utilizar la narración, la descripción, la argumentación, incluso la exposición, de tal manera que en la reseña, pues el único género que normalmente no se utiliza, pues es, el único modo que no se utiliza es el modo dialógico, ¿vale? De ahí en fuera, los demás modos sí se van a presentar. Entonces, tenemos una clasificación de 4 tipos de reseñas. Ahorita le voy a presentar 2 de ellas y usted me va a decir cuál es cuál, ¿vale? Yo tengo aquí la reseña crítica, la reseña referencial, la reseña analítica y la reseña informativa, ¿vale? Entonces, brevemente, la primera, la reseña crítica, pues se encarga de hacer un análisis descriptivo de un evento o de un hecho. Normalmente se busca que sea de la presentación de un libro, ¿no? Le decía yo, de la publicación de un disco nuevo, ¿no? Se puede hacer reseña crítica de una obra de teatro, se puede hacer reseña crítica de una exposición, por ejemplo. La reseña referencial es aquella que me va a hacer un análisis que no es tan profundo, pero que sí me puede presentar los puntos más importantes de un documento. Por ejemplo, la publicación de una ley, el informe de un político, de un diputado, de un senador, de un gobernador, de tal manera que se extraen los momentos más importantes o los puntos más importantes que abordó el personaje, y esos son los que se presentan. Oye, de un discurso de 1 hora, de 2 horas, pues te hago un resumen de 5 o 10 minutos, ¿no? Esa es una reseña referencial. En el caso del tercer tipo de reseña, estamos hablando de una reseña analítica y, como su nombre lo dice, esta va a ser el resultado de un análisis completo en donde no solamente se van a recapitular y se van a recopilar los puntos más importantes, sino que aquí ya se van a evaluar, ya se van a fundamentar y se va a explicar el por qué y para qué. Entonces yo podría en una reseña analítica ver cuál es la importancia de la nueva ley de tránsito, ¿no? En la Ciudad de México, qué impacto puede tener, desde qué punto de vista puede ser importante, si beneficia a la ecología en realidad, si no la beneficia, ¿no? Y en ese sentido, la reseña analítica también puede ser, por ejemplo, de la ley Olimpia, con respecto a una ley que prohíbe esto, que aborda qué onda con el secuestro y el abuso de mujeres. Entonces, no solamente presentar el documento, sino analizarlo y decir por qué es bueno y por qué es malo, a quién va a beneficiar en realidad y a quién no, si está logrando su objetivo o el propósito para el cual fue creado. En el caso de la reseña informativa, chicos, lo que se hace es obtener o extraer un punto específico de un documento que se vaya a reseñar y presentar de forma breve específicamente el contenido de ese tema en cuestión, pero de manera específica sin analizarlo, nada más escogerlo y transmitirlo o transferirle la información a usted, en cuyo caso, por ejemplo, sería cuáles son los puntos más importantes de
la nueva ley ¿cómo se llama? Ambiental, ¿no? Las nuevas reglas o condiciones para poder verificar cada 6 meses, la ampliación que se dio a los tiempos específicos para realizar esa verificación. Es decir, nosotros ya conocemos, o al menos que conducimos o que tenemos la oportunidad de tener un auto, podemos distinguir ya qué días es una calcomanía, cada cuándo lo tengo que hacer, qué proceso debo seguir, y entonces la persona o el reportero que me hace la reseña informativa únicamente me va a agregar información complementaria, ¿vale? Entonces vamos a ver 2 ejemplos. Ahí está. Pido por favor que alguien, en lo que tome un poco de agua, que alguien me lea el primer texto, el que está en el recuadro azul, y que alguien me lea el segundo texto en el recuadro de abajo. Voluntario o voluntaria que quiera leer. ¿Yo puedo leer el primer texto, maestro? Adelante, señora Drubal. El libro La Ilíada apunta en forma directa a una fenomenal descripción de grandes combates llevados a cabo en el transcurso de cerco de Troya, pero sobresale ante todo la sabiduría del personaje Aquiles con sus 2 roles bien definidos, primero como inhibición y posteriormente su participación. Sin duda es un punto muy alto relacionadas con las tragedias griegas. Ok, chicos, en esta reseña, pues obviamente se hace de manera muy breve en 5 renglones una reseña literaria en donde se habla de la Ilíada, del sitio de Troya, en donde a causa de ahí el robo de Helena, que era la esposa del rey griego, Menelao, pues se la roba un galanazo que se llama Paris Alejandro, que es el hijo del rey de Troya, y pues hay un conflicto entre ambas naciones que dura nada menos y nada más que 10 años, ¿no? Entonces, aquí lo que se especifica es a qué se refiere la Ilíada. Pues la Ilíada se refiere específicamente a lo que es llamado, según el libro y según la historia de Grecia, la ira de Aquiles, donde al principio Aquiles ayuda a que se dé la paz, a tranquilizar las cosas, y después a su enojo, a su furia, cuando se entera que su querido amigo Patroclo fue muerto en batalla, y entonces él decide, como líder de los mirmidones, tomar las armas e ir en contra de Troya, ¿no? Y bueno, usted se sabe el final, y si no, hay que leer el libro, ¿no? Entonces el reseñista, el reportero que hace este documento, también da su opinión, ¿no? Donde dice, sin dudas, un punto muy alto relacionado con las tragedias griegas. Sale, hace una referencia, aunque la Ilíada es una epopeya, si él la relaciona con la representación dramática del teatro más importante de la historia, que serían las tragedias. Listo, entonces, chicos, ¿qué tipo de reseña sería? Dígame, por favor, ¿qué tipo de reseña sería? ¿Sería crítica, sería referencial, sería analítica o sería informativa? Las acabamos de describir. ¿Mandé? Analítica. Dice su compañera Paola, analítica. Soy Saraí. Ay, perdón, es que lo vi acá como en el chat. Perdón, Saraí. No, no sería analítica, porque la analítica tendría que analizar qué sucedió, por qué se enojó Aquiles, quién mató a Patroclo, qué es lo que hizo, quiénes eran los reyes de Grecia, qué hicieron, de Atenas, perdón,
quién se robó a Elena, por qué se la robó, si para chantajear, para matarla, porque estaba enamorado de ella, qué fue lo que hizo Grecia, el rey Menelao a quienes les pidió ayuda, cómo realizó el sitio. Bueno, estamos hablando de 10 años de guerra, ¿no? Entonces no sería analítica. Más bien sería una reseña crítica que hace un análisis descriptivo muy superficial, muy general, en este caso de un libro, pero muchas gracias, Saraí, por tu participación. ¿Y alguien que me lea el segundo texto, por favor? Yo. Adelante, señorita. Escuché primero una chica y luego un caballero. El Festival del Terror en tu ciudad. En el Foro Cultural Pleiades en la Ciudad de México se llevará a cabo el primer Festival de Terror durante los días 22, 23 y 24 de octubre, con motivo de la fiesta de Halloween y del Día de Muertos. El festival ofrece una gama amplia de posibilidades para todos los gustos, pues incluye diversas artes y disciplinas, tales como cine, música, teatro, literatura, charlas y talleres. Dentro del programa del evento se dispondrán 2 días para cada una de las actividades. Así, aquellos que gusten del cine y la literatura puedan acudir a ambas sin perderse ninguna. En los días próximos, el ayuntamiento del municipio publicará en sus redes sociales el programa oficial del festival, así como una descripción de los artistas y talleristas que participarán y las indicaciones para la inscripción a cada actividad. Este será, sin duda alguna, uno de los festivales más llamativos para estos meses de terror y disfraces. La invitación está hecha a todo público. A disfrutar del mes del terror en tu ciudad. Listo, chicos, y en este caso, pues, de acuerdo a sus características, aquí no precisamente se está analizando, se está transmitiendo la información de un evento en donde se va a realizar, si bien, ¿por qué no sería noticia y por qué reseña? Pues porque se agregan algunos elementos complementarios, algún comentario ahí personal, sin duda alguna uno de los festivales más llamativos, que es una perspectiva desde el autor, invita al público, es decir, lo conmina a que se presente y remata pues con una propuesta que es a disfrutar del mes de terror en tu ciudad. Por lo tanto, aquí la reseña va a ser una reseña de tipo informativa, ¿no? Donde están transfiriendo información, pero me agregan también opiniones o juicios de valor personales desde la perspectiva del reportero. ¿Vale? Entonces nos vamos con la siguiente lámina. Ahí está. Vamos a ir al artículo de opinión, ¿no? Y recordemos que en el género opinativo, el propósito principal es proporcionar o ofrecer un punto de vista, comentar e interpretar la realidad, evaluarla, juzgarla y establecer las consecuencias, si es que las tuviera, el hecho o la noticia que se está opinando, acerca de la que se está opinando. Incluso se puede tener en un artículo de opinión una propuesta donde se pretendan alternativas de solución o de mejorar la situación que se está informando, ¿no? Específicamente en el género opinativo vimos que había, en el esquema que le puse al principio de esta sesión, que había 3 géneros de opinión. Propiamente dicho, el artículo de opinión, el artículo editorial y obviamente la columna, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito principal del artículo de opinión o cómo lo podríamos definir? Como aquel texto que muestra la actitud o la opinión de un reportero, de una persona en específico, de un profesional en el medio,
acerca de un tema que es de importancia y de vital relevancia para la opinión pública. En este caso, a diferencia de la noticia, ahí está otra diferencia para la señorita que hablaba de cómo puedo identificar la una de otra. En la noticia siempre vamos a hablar en tercera persona y en el artículo de opinión siempre vamos a hablar en primera persona. Entonces, los artículos de opinión, chicos, tienen como fuente principal, como recurso principal, yo le decía hace rato, de materia prima, la noticia. Si no hay una noticia de impacto social, no va a haber un artículo de opinión. Entonces, si yo no tengo la noticia de que el PG le dijo al Parlamento Europeo que son una bola de borregos, perdón, tomé agua, no voy a tener un experto en política, o un reportero, o un articulista que me diga qué opina acerca de eso, si les faltó al respeto, si queremos quedar bien, si fue una decisión o una opinión inconsciente, imprudente por parte del presidente, no sé, ¿vale? Pero eso ya me lo tendrá que decir un experto en el tema, un politólogo, un experto en geopolítica, o simplemente un reportero especializado, ¿vale? Me muteé, perdón. En ese sentido, las oraciones que incluya un artículo de opinión deberán ser cortas, simples y poder llegar de manera clara y directa a los lectores, ¿vale? Ahorita vamos a ver un ejemplo. También dentro de los géneros opinativos tenemos la columna, la cual también presenta una postura del autor, del columnista, no es articulista, sino columnista, pero debe presentar una estructura determinada. Por ejemplo, en el primer párrafo se debe presentar el tema que se aborda y cuál es la perspectiva principal, es decir, cuál es la opinión o la tesis que plantea el autor. En una segunda parte, que sería el cuerpo de la noticia, se tendrán que presentar los argumentos que van a sostener la tesis del columnista. Sea seguro o no sea seguro, lo pueda demostrar, no lo pueda demostrar, él deberá de dar los argumentos para respaldarla. Y en este sentido, el columnista tiene la libertad de agregar aspectos positivos, negativos, su opinión personal, para que quien reciba este documento pueda tener una opinión al respecto más clara, ¿no? Y finalmente en la columna pues tiene que haber una conclusión con lo que opina el columnista, cuáles son las ideas que quiere recuperar y con las cuales se va a quedar hasta el final del texto, ¿vale? Pero muy aparte de tanto rollo, aquí le pongo dos ejemplos. En el lado izquierdo tenemos allí ¿cómo se llama? La columna, ¿sí? Este es un ejemplo de columna. Lo vamos a poner acá, es una columna. Y del lado derecho, pues aquí me lo marca el mismo texto. Esto es un artículo de opinión, ¿vale? Vamos un poco con el del lado izquierdo. ¿Qué características tiene la columna? Por si acaso le preguntan a usted de este género. Pues tiene un título cuyo nombre siempre va a ser el mismo y siempre va a estar ubicado en el mismo lugar. Es decir, si yo tengo un texto impreso, voy a tener siempre el artículo de vidaextra.com en la sección de tecnologías y lo voy a tener siempre en la página 5, por decir un ejemplo, ¿no? Como segundo elemento muy importante sería el nombre del autor, ¿vale?
¿Por qué el nombre? Porque el nombre, este personaje va a responder por lo que se diga en esa columna. Y aquí el nombre también va a ser reflejo de una persona que tenga experiencia, que sea reconocida normalmente y sobre todo que responda a cualquier demanda o situación o inconformidad de algunos de los involucrados o de algunas personas o instituciones que se mencionen en la noticia, perdón, en la columna. Como segundo término, tercer elemento, debe tener un título. Ese título va a cambiar cada vez. El que no cambia es el título de la columna. Lo que sí cambia es el nombre del artículo. Es decir, que la columna siempre se va a llamar vidaextra.com, pero el título será escrito o puesto en referencia al tema que se aborda. Y finalmente, pues el cuerpo del artículo, ¿no? Donde se tiene una extensión fija porque hay un espacio determinado para este tipo de columnas. Obviamente se opina sobre una o muchas cosas, según lo decida el autor, y obviamente el objetivo principal, al igual que todos los géneros opinativos, es convencer al lector o al receptor de mi mensaje de que mis ideas son lo mejor, lo más importante, ¿no? Por el otro lado tenemos el artículo de opinión, y aquí en el artículo de opinión ya tenemos un autor, ya tenemos un título que se llama El azúcar, el malo de la película, y si nosotros vemos, Belén Alonso Ortiz desde un principio nos plantea una postura, nos plantea una tesis, nos plantea recursos, información, que son el resultado de una investigación, al igual que en el reportaje. En el artículo de opinión tenemos el resultado de una investigación, pero en este sentido está dirigida más a darle elementos o argumentos al autor que a proporcionar información de manera general. De tal forma que desde un principio la autora Belén Alonso en este artículo nos está planteando su postura y nos dice que es excesivo el consumo de azúcares en nuestro entorno, y para ello pues nos da un dato que investigó, que es que en el siglo XVIII cada persona en promedio consumía de 3 a 5 kilos de azúcar, y que en este año en 2017 son cerca de 70 kilogramos, ¿no? Entonces se ha triplicado en 300 años, se ha triplicado el consumo de azúcar en este sentido. Y si nosotros leemos todo el artículo de opinión, nos vamos a dar cuenta que la postura de la autora es en contra del azúcar, porque ella habla desde un principio de un aspecto excesivo, es decir, de algo que no es necesario y que a lo largo de la historia le ha generado dolores de cabeza a la Organización Mundial de la Salud, debido a la cantidad de muertes por diabetes que hay, no solamente en México, sino en el mundo, ¿vale? Entonces, ahí está, podemos identificar algunos datos que nos dan allí, una perspectiva propia donde dice aumento constante y desmedido del consumo del azúcar, ¿no? Ahí hay una sugerencia de cómo reaccionó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La postura que tiene que ver acerca de los azúcares añadidos, ¿qué opina de ello, no? Y al final acaba diciendo que el consumo excesivo de azúcar que se ha mantenido en el tiempo puede ser una de las causas que contribuyen al desarrollo de muchas enfermedades, entre ellas la más importante, la diabetes, pero pues está la hipertensión, está la hipercolesteremia,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están dos ejemplos de textos opinativos, que es el artículo de opinión y la columna, ¿vale? Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas. No, no las hay. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con otro apartado. Voy a borrar aquí. Que es el apartado de cómo y dónde identificamos el punto de vista de un autor. O sea, que es muy fácil. En el mismo texto existen las siguientes leyendas. Creo que, en mi punto de vista, pienso que, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi trinchera, no sé, ya depende de los recursos que utilice el reportero, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el propósito principal? Pues vertir y expresar la opinión personal acerca de un tema. ¿Cuál tema? Pues el tema que se esté planteando, de tal forma que se puede hacer de manera positiva o de manera negativa. Esto es, que podemos opinar a favor o en contra del tema que estemos comentando, del tema que estemos enjuiciando, del tema que estemos argumentando. Entonces, por un lado está la información, que me contiene datos duros, hechos, acontecimientos comprobables y de los cuales se debe tener evidencia. En un artículo de opinión no podemos hablar ni emitir juicios de valor a partir de supuestos. Necesitamos tener bases, elementos de referencia y la noticia específica a partir de la cual vamos a emitir nuestros juicios de valor. Y obviamente, para expresar la opinión se van a utilizar recursos como los que le acabo de mencionar. Creo que, pienso que, en mi opinión, desde mi punto de vista, desde mi trinchera, en mi persona en particular, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita le voy a mostrar algunos de los textos que se utilizan para expresar puntos de vista personales. Ahí está. Son 6, no necesitamos que haya 6 voluntarios, nada más que haya 3 voluntarios, por ejemplo, que escojan cualquier texto y que lo lean, por favor. Mientras usted se decide, voy a marcar dónde están esos referentes o nexos opinativos. Ahí están. Ahí están, ya los marqué. Listo. En mi opinión, creo que, pienso que, creo que. 3 voluntarios que quieran leer cualquier texto de los que tenemos aquí. Adelante, señorita. Para bien o mal, y en mi opinión, para el peor, el gobierno tiene un papel siempre aumentando en nuestras vidas. Es fácil quejarse, pero la queja no es el amor. Ok, muy bien, chicos. Aquí vemos la opinión del autor, ¿no? Y el autor está citando, así de manera indirecta, pero está citando una nota. ¿Cuál es la injerencia del gobierno en el papel de sus gobernados? Esto quiere decir que, de qué manera influye el gobierno, ¿no?
con el aumento de precios, con la emisión de nuevas leyes, con leyes fiscales, con control de la salud, con la limitación de los eventos culturales, con los recursos, tan solo con eso, con la manera en que distribuye el dinero del gobierno, ya podremos ver en qué sentido el gobierno presenta sus políticas, ¿no? Pero en este caso, chicos, ¿el autor está de acuerdo o no está de acuerdo con el gobierno? Vamos a suponer que sea una persona, un reportero que esté hablando de la 4T, de Morena y del gobierno en el poder actualmente representado por López Obrador. En el caso de este primer texto, chicos, ¿el autor está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que hace el actual gobierno? ¿No? Ok. Pues bueno, a final de cuentas los que tienen que hacer el ejercicio en su examen son ustedes, no yo. Pero ahí dice, para bien o para mal, y en mi opinión, para el peor. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que no solamente está parcialmente de acuerdo el autor, sino está totalmente en desacuerdo, porque no habla de algo que pasa mal, sino de algo que sucede, que las cosas vayan peor, ¿no? Entonces, aquí se evidencia la opinión de un autor, y se ve reflejada su postura negativa ante el actual gobierno, ¿vale? Pues gracias, señorita, por su lectura. ¿Alguna persona más? Ya no que sean 3, sino nada más 2 y que me lean algún otro de los textos que tenemos aquí mientras yo ¿Le, obviamente. le Mande. le puedo leer? Sí, claro. ¿En cuál vamos? Que me perdí. ¿Vamos en por siguiente? El que tú quieras, puedes leer el de yo creo. Ah, Yo creo que a rueda de la vida va y viene de manera incesante para regalarme nuevas y sorprendentes experiencias que nutren mi razón de vivir. Cada nuevo despertar es una invitación a la esperanza, siempre y cuando yo mismo facilite la actitud que abre el campo de todas las posibilidades. Ok, señorita, ¿de qué está hablando el autor? De que la rueda de la vida va y viene. Entonces, bueno, pero esa es una perspectiva personal de él, ¿no? De la rueda. Él le llama la rueda porque, pues, obviamente la rueda gira, avanza y a veces está arriba, en un punto está a veces arriba y en otro punto está a veces abajo, ¿no? Pero habla en realidad de la misma vida, ¿no? Y él habla de las experiencias que le Como dan, buenas y malas. ajá, muy Encontrarle bien, lo bueno, las buenas y las malas, pero el que habla de manera positiva, ¿no? Y dice, positivo. cada nuevo despertar, es decir, cada día tienes tú la posibilidad de hacer algo. Dice, una invitación a la esperanza, siempre Ser y cuando pongas de positivo. tu parte, tengas la actitud de vivir la vida. Entonces, quizá esta persona está hablando de la vida como algo opuesto a una persona que está decepcionada, que a lo mejor intentó suicidarse. Y entonces, esta persona, la que escribe este artículo, cree que vale la pena vivir a pesar de las cosas buenas y de las cosas malas, cree que vale la pena despertarse diariamente con una nueva esperanza, con una actitud que le dé oportunidad de vivir de mejor manera o de lograr sus objetivos y propósitos principales, ¿vale? Ok, por ahí dice Saraí, la positividad. Muy bien, el ser positivo ante la vida le va a abrir muchas puertas. La positividad. Gracias, Saraí, gracias, señorita, que acaba de hacer la lectura. Para, Gracias. ¿quién fue, perdón?
Shayel. Ah, Shayeli. Ok, entonces chicos, si no hay alguien, algún lector que me lea cualquiera de los otros tres, porque ya leímos, hágame el favor, ¿no? Ya leyeron, sus compañeras ya leyeron este y ya leyeron este. Entonces tendríamos otros 4 textos para ver los ejemplos, no solamente de las opiniones, sino de las posturas de los autores. Es por ello importante hacer estos ejercicios para que usted vea cuál es la diferencia entre una postura y otra y sobre todo, cuál es el tema que se aborda de manera intrínseca en cada uno de los textos. ¿Vale? Ok, ya no hay voluntarios ni voluntarias, por lo tanto, nos vamos al siguiente tema. Tercer y último tema, chicos, del día de hoy, los textos publicitarios, ¿vale? Los textos publicitarios que se definen como una herramienta de comunicación a través del cual se desea persuadir al público, receptor o potenciales clientes para que se adquiera un producto o servicio. Es decir, es todo texto publicitario, entiéndase, texto continuo o discontinuo, es decir, con ilustraciones o sin ilustraciones, que se acompaña de un eslogan, una frase publicitaria, y cuyo objetivo principal es vender, ¿no? El objetivo principal es vender. Ahí, cuando se agrega una frase, un eslogan, una musiquita, una frase específica, y se masifica, es decir, llega a todos los rincones del país a través de los diferentes medios, radio, televisión, internet, redes sociales, ya se le llama una cultura de masa, es decir, que se vuelve algo común en un tiempo determinado, de tal manera que se pone de moda y después desaparece y es sustituido por otro, ¿no? Y podemos distinguir 2 finalidades. Una, yo le decía, el propósito principal es vender un producto a través del estímulo del receptor, pero por otro lado, también se utiliza ese texto publicitario para promover mensajes importantes con valor social, cultural y educativo, cuyo propósito principal no es vender, no es un beneficio económico para el dueño de la empresa, sino es un beneficio social para todo el país, toda la nación o la población a la que se le envía este mensaje. Y en ese sentido, pues se pueden utilizar muchos recursos lingüísticos como los que tenemos aquí abajo, ¿no? Hablamos de lo que es la metáfora, la rima, una frase típica, regional, una palabra específica de una parte del país, un juego de palabras, un chiste, una música que esté de moda y que se utiliza como referencia, ¿no? Pero son recursos lingüísticos que se utilizan. Así es que vamos a seguir con ¿cuántos tipos de textos publicitarios hay? Pues hay 2, que son los argumentativos y que son los narrativos, ¿vale? Entonces, ¿alguien me quiere leer la definición de los textos publicitarios argumentativos, por favor? Gracias, qué amables. ¿Le puedo leer? Adelante, muchas gracias, señorita. ¿Cuál le leo, profe? ¿El de encabezado? Publicitarios argumentativos. ¿Dónde está? Ah, ya. Arriba, en lo verde. Textos publicitarios argumentativos. Exponen las razones por las cuales recomiendan comprar o hacer uso de un producto o servicio.
a través de la descripción del mismo y exposición de sus beneficios de manera tal que resulte atrayente y se comercialice rápidamente y en grandes cantidades. También el 2. No, o si lo quieres leer de una vez para ahorita comparamos la Ok, diferencia, ¿no? sí. Textos publicitarios narrativos. Estos textos publicitarios suelen presentar un relato breve en el cual se destaca el producto o servicio a ofrecer. En algunos casos se emplean frases o canciones que resultan agradables y se quedan en la memoria de los receptores por determinado tiempo. Muchas gracias, señorita. Pues mire, le explico la diferencia fácilmente. Un texto publicitario argumentativo es aquel que me dice qué es el producto, qué contiene, cuáles son las bondades del mismo, ¿no? Un shampoo para el cabello contiene queratina, desenreda el cabello, lo hace brilloso, lo hace sedoso, contiene tales químicos, tales elementos, ¿no? Que ya se lo adornan con una señora bonita, con una actriz, con una modelo, con una cantante, le ponen música, le ponen colores, animaciones, es otra cosa. El texto publicitario narrativo es como presentarle una historia, un breve relato, ya sea con imágenes o con texto y con imágenes. Por ejemplo, del Lucas, ¿no? Del acidito Lucas, ¿no? Que dice un chavo, intenté ligarme una chava con una moto y resulta que era de ella, ¿no? Y ya entonces las imágenes pasan que la chava se ríe y le cae bien y los dos comen el dulce y se suben en la misma moto y se van, ¿no? Ya le contaron una pequeña historia de un ligue, pero anunciando, comercializando un producto. Ahí está la gran diferencia entre los dos, ¿vale? Aquí abajo están definidos cuáles son los elementos más importantes o los elementos que componen un, un anuncio publicitario, un texto publicitario general, y los vamos a definir brevemente y ahorita vamos a ver un par de ilustraciones, ¿sale? Entonces, encabezado. En el encabezado, pues está la idea principal, breve y concisa del anuncio. Puede ser el nombre del producto o puede ser una característica del mismo, ¿no? De tal manera que allí se van a ver los elementos más llamativos del producto y es lo que tiene que llamar la atención del posible comprador o del cliente potencial, el consumidor. Como segundo elemento tenemos la imagen referencial. Esta imagen va a estar compuesta por dos elementos. Uno, el logotipo, ya sea de la marca o del producto mismo, de la empresa que lo comercializa. Y dos, pues una frase alusiva al producto, bien o servicio que se está presentando. Y déjeme decirle que en un anuncio publicitario, la imagen referencial es lo más importante. O sea, podrá tener 2 o 3 renglones de texto, pero la imagen es la que ocupa la mayor cantidad de espacio de un anuncio publicitario. Por lo tanto, debe ser atractiva visualmente, debe ser colorida, debe tener efectos que llamen la atención del consumidor o del receptor en general. El cuerpo, bueno, pues en el cuerpo se van a agregar los beneficios del bien o servicio, se va a agregar información de interés del lector, pero no necesariamente es lo más importante, porque en este caso lo único que va a hacer es reforzar la intención de compra de un consumidor, ¿no? Y finalmente el llamado a la acción, ya que yo le dije al autor, digo, perdón, al receptor, le mostré mi producto, le puse un título, le puse un eslogan, una imagen para darle respaldo y prestigio, pues lo que hago es un llamado a la acción. Y puedo usar las frases clásicas del llame ya, oferta válida, compre ahora, en la compra de uno le regalamos 2, no se va a arrepentir, es el mejor producto, tiene 30 minutos para llamar, ¿no?
etcétera, etcétera, ¿no? Aceptamos tarjetas de crédito y pues hay un descuento con tarjeta en los próximos 20 minutos, etcétera, etcétera. Y hay muchas estrategias publicitarias y lo que yo le decía es que vamos a ver a continuación, pues, ejemplos de lo que le estamos hablando, ¿vale? Aquí está, del lado izquierdo, un anuncio publicitario con sus elementos fundamentales y como yo se lo decía, lo más importante es la imagen. Yo tengo muy poco texto y digo muy poco texto a comparación de cualquier texto literario, de cualquier texto periodístico que hayamos visto, ¿no? Lo más importante es la imagen que me contiene un eslogan, ¿no? Está indicado ahí que me contiene el nombre del producto o la marca, que me contiene pues una imagen atractiva, el producto en sí, ¿no? Y en realidad lo que es considerado el cuerpo del texto es un rengloncito. Adquiere tu sedal y vive la experiencia. Es nada más el cuerpo del texto. Lo demás son recursos gráficos que se pueden modificar. Sí son textos algunos de ellos, pero se pueden modificar en tamaño y forma. Y aquí lo más importante, lo que ocupa en realidad todo o casi todo el espacio, pues es la imagen para promover el producto, que en este caso pues es un shampoo, ¿vale? Entonces, chicos, hasta aquí dudas o preguntas. Si no las hay, me extendí un poco. Tenía yo unos ejercicios por allí. Pues son 11, 12, ¿no? Podemos ver unos 3 o 4. Sí, en vez de analizar las ilustraciones o los carteles que tengo del lado derecho, mejor voy a dejar de compartir y vamos a hacer, tengo como 8, ¿no? Pero vamos a hacer algunos ejemplos por ahí de unos ejemplos de ejercicio. Vamos a agarrar del 5 en adelante, ¿no? ¿A qué se refiere cuando se habla de un medio de comunicación masivo y escrito que presenta hechos que suceden diariamente de manera nacional o internacional? ¿A qué nos referimos, chicos? ¿Se ve la pregunta? Sí, si se ve, alguien dice por ahí, letra C, a un periódico. Claro que sí, letra C a un periódico. Bueno, pues ya tenemos el concepto. Número 6. Tecnología de ojo de águila, la mejor tecnología para el cuidado de tus ojos. Los únicos lentes de sol que incorporan tecnología aprobada por la NASA. La referencia es... Publicitario. Muy bien, su compañera Alejandra dice D, Rochelle dice D y su compañero también dice letra D, texto publicitario. Sin mayor problema, esto no le causa ruido a usted, ¿no? Publicitario. Excelente, publicitario, bien, señorita. Vamos con el otro. Del siguiente párrafo, selecciona la respuesta correcta. Lo voy a leer un poquito rápido, ¿no? Y ahí tenemos las opciones de respuesta. La historia se centra en mostrarnos el primer encuentro entre los orcos y los habitantes de Azeroth, elfos, enanos, humanos y otros, explicando en parte el inicio de lo que es el universo de la historia de los videojuegos y novelas gráficas de Warcraft. La trama se centra en los conflictos entre los orcos invasores y los humanos del reino de Bel Tormenta, comandados por Anduin Lothar, así como el conflicto interno entre los orcos fieles a Gul'dan, Dorotan y su clase de los lobos gélidos. Esta película tiene como particularidad destacar en la combinación de sets y actores reales, con escenarios y personajes hechos por medios digitales, dándoles vida de una manera bastante natural y real en la pantalla. ¿A qué nos referimos, chicos? ¿A una reseña, a una publicidad, a una opinión o a una noticia? Alguien ya me contestó. Letra A. Bien. Otra persona dice letra A. Y tiene razón. La respuesta correcta es la letra A. Alguien más dice letra A. 3 personas, 4 personas dicen letra A. Excelente, gracias por su opinión. Saray dice letra A. Y tiene también razón porque la respuesta correcta es la letra A, reseña. Y nos vamos con la última para cerrar esta sesión, chicos, y se vayan a gusto a desayunar.
o a dormirse unos 10, 15 minutos. Trabajo de investigación periodística que un reportero realiza acerca de un hecho, un personaje o sobre cualquier otro tema. Suele ir acompañado de fotografías, imágenes, documentos y entrevistas. ¿Qué letra tenemos en el número 8? Ya por ahí Saraí dijo, sí, es reportaje. Muy bien, señorita. Letra C, dice Rochelle. Alejandra Mena dice letra C. Pues creo que no hay mayor problema. Ustedes son muy duchos con respecto a los géneros periodísticos, entonces no creo que tenga mayor problema. Chicos, y bueno, ahí tenemos la plantilla de respuestas para verificar las mismas. Por lo tanto, pues hemos llegado al final de esta sesión, hemos concluido los 10 temas y no me resta otra más que decirle que tenga suerte en su examen y ojalá algún día, si tenemos opción, pues los podamos ver. Si es que regresamos a presencial, los podemos ver por ahí en algún salón. Si no, pues que pase buen fin de semana. Igualmente, buen día, Ian. Cuídense mucho y nos estamos viendo después. Hasta luego, profe. profesor. Hasta luego, buen día. Gracias, profe. Igualmente, bye. Gracias. Gracias.